hay un cuchillo que la fiscalía presentó como evidencia del asesinato de Gabriela Nicole, pero no es el cuchillo que se usó para matar a Gabriela Nicole. Entonces, ¿cómo entra esa evidencia como parte de la evidencia a la fiscalía y el juez lo permite? Está medio random eso, es raro. ¿Tú me puedes explicar cómo es eso? Bueno, vamos a ver, con corrección. Lo que se presentó no fue el cuchillo como tal. Lo que se presentó fue una foto de un puñal, de eso que se llama switchblade, que tú puedes, lo escondes en el mango y lo sacas en el mango. Se presentó una foto de un cuchillo que se obtuvo o se tomó esa foto durante la ejecución de la orden de allanamiento en la casa de Elia Cabrera. Lo que primero es preocupante y levanta la defensa correctamente es, uno, la 401, ¿cuál es la relevancia con este caso? A lo cual la fiscalía dice, todavía no, tienes que esperar, eso va a ser relevante, pero eventualmente vas a ver cómo se vincula. Segundo, la defensa tiene otro segundo al bate que tiene que decirle, pues esto es bajo la 403, que es unduly prejudicial, es excesivamente perjudicial donde, porque toda la evidencia que va a presentar el Ministerio Público contra el acusado va a ser perjudicial, pero esto va más allá, donde tú presentas un cuchillo, donde no, hasta ahora, no se ha dicho que ese es el cuchillo que se utilizó en ninguna de las actuaciones, ni mucho menos en el asesinato de Gabriela Nicole. Representa ante la corte la defensa y Mayra le dice, ya es que aquí se hizo una serología y la serología no vincula este cuchillo o esta foto del cuchillo con los actos. O sea que presentarle eso es extremadamente perjudicial. Y a manera de ejemplo, vamos a decir que te cojo a ti siempre de ejemplo, vamos a decir que te cogen a ti con una pistola ilegal, que una en el carro, y la fiscal quiere presentar una foto de esa pistola y después se te hizo un allanamiento en tu casa donde tú tenías 15 armas de fuego y 2000 balas, que no tiene nada que ver, tenías permiso para ella, pero la fiscalía quiere traer por los cuernos eso y traer, arrastrarlo y presentarle al juez que tenía esta, más tenías otras 15 en la casa. Objeción, ¿cuál es la relevancia? Y segundo, es totalmente perjudicial, pero el jurado va a ver eso y se va a impresionar y en vez de decidir si eres culpable o no por la evidencia que tiene que ver con asesinato, hay un puñal también en la casa. ¿Qué otra cosa más estaría haciendo ella? ¿Por qué otra persona tuviese un puñal? Y peor aún, según la evidencia, ese puñal se encontró fuera de la casa. No se encontró ni dentro de la casa, se encontró en un área Ujú. que era accesible a cualquiera encima de un ladrillo. Las circunstancias no arrojaban a una confiabilidad de que fuese de ella. Nadie la vio con ella encima. No tiene nada de un distintivo. Según lo que yo leí, lo que tiene es moho. Una cuchilla vieja tirada fuera con moho. Yo eh, no sé si el juez debió dejar admitir eso en evidencia porque le acaba de dar una razón para levantar rápido sí, Mira, una mira, apelación rápido. mira cómo pivotea. Mira cómo pivotea Mayra y su defensa. Y es que tienen que hacer, porque tú quieres hacer la mayor cantidad de argumentos que se te vayan denegando y tú vas creando un récord. Eso primero no es relevante. El Ministerio Público dice, sí, va a ser relevante, como se dice en inglés, hold my beer. Espérate, que vas a ver por qué va a ser relevante. Entonces ella dice que es excesivamente perjudicial. Entonces, algo muy razonable. La defensa dice, pues entonces bajo la 109, que son determinaciones preliminares, en donde el juez puede tomar una determinación ahora preliminar y puede admitir la foto condicionalmente. ¿Ok? Y entonces no se le permite que el jurado la Oye, vea. déjame explicar algo porque obviamente tú eres abogado y fiscal conocedor, pero los que no litigamos, en mi caso, pues yo estudio derecho, ¿verdad? Pero no litigo y mucho menos criminal. Eh, Tú no puedes presentar cualquier evidencia en un juicio. Primero que hay que entender eso. Usted tiene que demostrar que esa evidencia, por ejemplo, normalmente usted no puede presentar la foto de un bache de sangre en una pared, a menos que eso sea indispensable para demostrar el asesinato o la muerte de esta persona. El ángulo del tiro. Vamos a decir, ¿cómo fue el tiro? Se está siendo cuestionado por la defensa. Sí, ¿Sabes? Y el splash que tuvo, disculpe que sea tan explícito, pero cómo se salpicó sí. ese ángulo y tú Y, tengas un forense que te vaya a decir el ángulo, ese tipo de cosas. y para los que no son abogados, pues, ¿cómo se decide si sí o si no? Pues hay un estándar en el rigor de la procesos de evidencia, que es cuál es el valor probatorio Versus, versus el daño que le puede causar, que sea irremediable incluso.
¿cuánta pertinencia tiene esto? Si esta evidencia, si ese cuchillo es súper pertinente al punto de que es clave para establecer que esa evidencia hace falta, tiene que entrar, tiene un valor probatorio bien alto, sin causar un daño perjudicial indebido que viole sus derechos constitucionales, pues se admite esa prueba. Si no, esa prueba no se puede admitir. Se excluye. Tú tienes que demostrar cómo adelanta el caso del Ministerio Público, cómo tú pruebas un elemento de los delitos imputados. Y ese balanceo lo hace el juez. Por eso que se dice en inglés, el juez es el gatekeeper. Él es el que está en la puerta y él es el que decide qué evidencia va a pasar y qué evidencia no va a permitir entrar. Y toma en consideración que esto no es un caso por derecho, esto es un caso por jurado, Jurado. en donde el jurado se va a impresionar mucho más que un abogado que tiene una toga que se supone que sea, que ejerza una discreción y un juicio mayor a de cualquier persona leu. O sea, esa responsabilidad de limitar lo que se entre y lo que no, cobra mayor importancia en los casos que son juicios por jurado. Y te quería comentar algo muy hábil cuando la defensa ve que pierde, que es relevante y que el juez entiende que no es altamente perjudicial, pues entonces, pues, aguante un momento, porque la fiscalía está diciendo que eventualmente va a presentar algo que no quieren comentar. Pues entonces, admítalo condicionalmente a que si se cumple con eso, pues entonces, si se cumple con esa condición, entonces usted lo admite en evidencia. Sí o no, pero hasta tanto no se ate el cabo de cómo este puñal adelanta los cargos que son asesinatos de Gabriela Nicole y el común y concierto acuerdo, no lo admita. Y aún así se le denegó. Y entró en evidencia no condicional, entró full-fledged. Así que más vale que la fiscalía vincule ese puñal encontrado a la parte de afuera mohoso, sin serología que vincule con el caso, con este caso, porque si no, eso es un problema bien grande. Si es encontrada convicta, eso es un problema bien grande en la apelación. Si es convicta, eso ya es una causal para apelación, Fácil. con probabilidad bien alta de que le determinen que el jurado fue indebidamente influido o influenciado por esta prueba. Se le da diferencia a los jueces, sobre todo porque es discrecional cuando ellos están allí en ese momento haciendo estas determinaciones. Si no me equivoco, es abuso de discreción, que el estándar no es tan bajo, es bastante alto, pero ante esto panorama que estamos viendo reseñado, a menos que la fiscalía no vincule, ¿cuál es la relevancia? Es que hasta el momento de lo que hemos visto, a menos que el forense, el patólogo se sienta allí y diga, sí, esas heridas que sufrió ella son consistentes con este tipo de puñal que se encontró en las partes de afuera de ella. Yo no veo, a menos que, no sé, aquí estamos totalmente haciendo hipótesis, que hubo otra pelea donde Elvia estuvo envuelta, hubo otra pelea donde Antonesca estuvo envuelta dentro del tumulto que hubo allí en el desvío, que tuvo algo que ver con ese cuchillo, que hay otro testigo que del cual no hemos sabido nada, que haya visto ese puñal en posesión de alguna de las acusadas. Pero, como se dice, corto de eso, si hay una convicción, le acaban de regalar un argumento en apelación muy sólido a la defensa. Max, yo he visto que el juez, y de nuevo, yo no estoy litigando, así que no es que pueda decir que es mi experiencia, pero cubriendo casos en la judicatura y las veces que fui al tribunal, yo no veía, especialmente un caso que no es de derecho. O sea, si es tribunal de derecho, el juez tiende a ser mucho más participativo porque obviamente el juez es el que va a tomar la decisión. Pero en un caso que va a ser un jurado el que tome la decisión, normalmente los jueces, yo no sé, como que el juez pregunta mucho. ¿Estoy equivocado o me puedes aclarar cómo tú lo ves? Ok, cada juez es distinto y la participación de cada juez va a ser distinta dependiendo de cómo corre la sala y eso es más personalidad. Hay jueces como abogado de defensa y como fiscales que yo he tenido que no hacen ninguna pregunta y no tienen que aclarar nada. Claro que en mi experiencia todos los casos excepto uno han sido por jurado. O sea que el juez básicamente lo que decide son llamar bola y strikes y ya está. Y el jurado determina todo. O sea, yo no he tenido esa situación muy común de juicio por derecho excepto uno. Y muy buen punto, porque cuando el juez está haciendo decisiones de derecho y de hecho, cuando es por derecho, pues él tiene que hacer preguntas porque él va a hacer el fallo, el veredicto. Pero cuando es el jurado, el juez puede tomar un asiento más pasivo en donde permite a las partes que aclaren las cosas. Y si una de las partes siente un testigo y no quedó claro que si el puñal entró por el frente o por atrás,
o no quedó claro la intención o la distancia o la descripción, pues mala para la parte. La parte se tiene que percatar y aclararlo con dudas. Y eso se explota por la parte de la defensa. Yo comparto que yo he visto a este juez siendo muy vocal. Claro está que él siempre dice para mis notas, déjame aclarar a ver si yo entendí. Y tienes que ver que aunque el juez, aunque esto es juicio por jurado, aquí va a haber una moción de absolución perentoria que va a ser la defensa y el juez tiene que girar con el récord y la evidencia para decidir si pasa el sedazo de la mitad del juego de pelota. ¿Okay? Cuando descansa el gobierno, la defensa siempre va a ser una moción de absolución perentoria, que básicamente es viendo toda la evidencia y todas las inferencias a favor del Ministerio Público. Aún así, no se ha probado suficiente uno o dos o todos los elementos, por ende, bueno, no permita que continúe al jurado y absuelva este caso. Eso casi nunca se ve. ¿Okay? Pero para hacer esa determinación, el juez tiene que estar pendiente que se presentó, que no se presentó. O sea que de cierta manera él tiene que tener claro el caso. Cuando había un juez, que es uno de los mejores jueces a nivel federal, que era muy activo también y hacía muchas preguntas. Y obviamente viene la duda. No creo que haya ocurrido todavía, pero ponle el chavo. Viste un almuerzo cuando empieza a pasar que la defensa o el ministerio, pero probablemente más la defensa, empiecen a objetar las preguntas del juez. Y eso tiene que Diablo. ser, diablo, o sea, hay que tiene que tener pantalones para hacerlo. Y yo lo hice. Ninguna se me concedió. Pero hay veces que tú estás llevando un caso de cierta manera, de repente hay unas preguntas por el juez que tú entiendes que en evidencia son impropias, no proceden, pues tú tienes que pararse y decir, objeción, su señoría, entiendo que esa pregunta que usted está haciendo no procede. Obviamente el juez no le va a gustar y tú lo estás haciendo frente al jurado y frente a todo el mundo. Sí, Ninguna, básicamente un abogado fregañar al juez. bueno, ninguna se me concedió, pero tú tienes que empezar a mandar una señal al juez, decir, espérate, juez, tampoco así. O sea, tampoco así. Y vamos a acercarnos al estrado. Tú se lo explicas muy respetuosamente. Bueno, ocurre esto y esto. Y obviamente, como ser humano, cualquier juez puede decir, pues déjame encarrilarme, déjame verificar, porque ya me están. O sea, tú empiezas es como un disuasivo. Y tú tienes que estar protegiendo tu caso. Y antes que se termine el caso, vela que va a haber objeciones de parte de la defensa a alguna pregunta. No me lo imagino. Tu punto es un punto, está fuerte. Pasa y tienes que hacerlo. No se va a estar contento el juez, pero tienes Sí, que pero, hacerlo. o sea, si tú ves que el juez tiene un ánimo prevenido, que es lo que me estás básicamente planteando, si tú notas eso, que el juez está llevando el caso, pues tienes que hacer las objeciones para cuando lo apeles, pues. O sea, y vamos, o sea, puede pasar de parte y parte. Vamos a no decir solamente la defensa, puede pasar por el Ministerio Público. Si tú entiendes que esa pregunta lo que va es a rellenar un vacío del Ministerio Público, un elemento que se le haya olvidado, y el juez va por ahí, tú tienes que pararte y objetar, vamos a acercarnos, señoría. O viceversa, si está en un contrainterrogatorio y el juez está dando, hay una respuesta muy favorable para ti, sea fiscal o sea abogado de defensa. Entonces, hay una pregunta, hay una clave, el balance. Cuando tú adquieres una buena respuesta en contrainterrogatorio, déjala ahí, porque después vas a hacer one question too many. Cuando haces la pregunta adicional, le diste el foro al testigo para explicarla. Ya. Si tú tienes una buena respuesta, le pones un lacito y la guardas para la argumentación. Eso es estratégico. Y si el juez, tú lo dejas así, si el juez viene y mete la cuchara para tratar de aclarar eso, espérate, tú sabes. ¿Entiendes? Allá que lo aclare la otra parte cuando vaya en Seguro. redirecto. Para eso somos partes contenciosas. Y es la maña de tú poder aclarar algo y tener, oye, ahí hay 3 fiscales, 4 fiscales. Lo que Seguro sea. que la fiscalía, por ejemplo, cerró el viernes pasado con las fotos para que el jurado se vaya el fin de semana con eso en la imaginación, y eso es parte de la estrategia. ¿Tú te acuerdas lo que hablamos hace como 2 semanas? Que los viernes, ¿qué es lo que tiene que hacer la fiscalía? Cerrar fuerte. Porque típicamente uno sigue los lunes, pero tú quieres cerrar fuerte un viernes para que ese jurado, típicamente sábado y domingo, se quede con ese palo, con ese testigo, y eso se quede en la mente. Lo cual, by the way, a mí me parece increíble que tengamos un caso tan mediático mientras los tribunales se pasan diciendo que no quieren que los casos se litiguen en los medios y qué sé yo, y que no se debe influir indebidamente el jurado. Tenemos un caso donde el juez finalmente cierra el jurado, o sea, determina cuál va a ser el jurado y le da básicamente un mes libre. Un jurado ya escogido, o sea, un jurado ya, este va a ser el jurado de este caso, y le da un mes para empezar el juicio y después le da 5 días libres
cada vez que hay una vista, o sea, cada vez que el tribunal está en juicio, o sea, es un caso bien complicado, porque ahora mismo el jurado ayer vio esa prueba, hoy a lo mejor el jurado nos está escuchando. Querramos que no, ¿verdad? Porque el jurado va a seguir pero todo el mundo sabe que eso es embuste, que los jurados son seres humanos normales y van a estar pendientes a los medios. No es lo idóneo. O sea, tú quieres tener un jurado expuesto lo menos posible, sobre todo en un caso como este. Lo idóneo es que se haga rápido, entra, se termina, para afuera. Lo de la selección de jurado, creo que lo hemos hablado anteriormente, estoy seguro que esa selección de jurado comenzó y se hizo para interrumpir los términos Mm. que había de habeas corpus, pero independientemente, una vez tú tienes, eso se interrumpe con la juramentación grande. Cuando tú empiezas la selección de jurado, ya tú interrumpes ese término. No entiendo por qué una selección de jurado que duró semanas, 8 semanas, no pudiese calendarizarse para comenzar pronto. Y otra cosa, mucha gente dice, vamos a secuestrar el jurado. De acuerdo, para este tipo de casos, de acuerdo, pero tú no puedes secuestrar a un jurado de aquí a, ¿cuándo es que dice? Agosto, octubre. Sí, sí, No, sí, o sea, sí. no se puede hacer tampoco. Sí, Si, serían si 3 te meses pasa de un secuestrado. juicio de 2 semanas, pues lo secuestra. Perfecto, lo pones allí y no tengan contacto con nada. Eso dicho, tenemos que creer en el sistema y tenemos que creer en las respuestas de esos jurados cuando fueron seleccionados, que estoy seguro que se les preguntó que ellos iban a condicionar y limitar el análisis de la evidencia que se pasaba entre las 4 paredes del tribunal y que no se iban a dejar influenciar ni van a estar escuchando lo que tú y yo estamos discutiendo ahora mismo. Ese fue el Sí, compromiso de ese jurado. hay que creerle el compromiso al jurado de que no se comporten como seres humanos normales. Ok, Es está correcto. bien.